Hi everyone, I'm Julian, welcome to my channel. In this video you will be shown some apps so that you can learn English. Let's get started. No se asusten, no se han equivocado de canal, estás en Orientador Móvil y en este video te enseñaré un top de aplicaciones para que puedas aprender inglés. Arranquemos. Muy bien, así que si tu meta es aprender otro idioma, en este caso nos vamos a enfocar en inglés, que es el idioma más utilizado, por decir el universal, te cuento de las apps que más me han gustado y lo mejor de todo es que ofrecen opciones totalmente gratuitas, aunque algunas tienen opción de pago por si deseas algo más avanzado o algo de más nivel, pues bien puedes adquirirlo, no hay ningún problema. No quiere decir que con este top de aplicaciones vayas a salir ducho en inglés y puedas presentar alguna prueba internacional para que te certifiques, no señores, porque para ello debemos tener en cuenta que debemos ser muy autodidacta y por supuesto ser muy organizado, y una función principal es ser disciplinado. Para ello existen muchas herramientas que te pueden ayudar con un cronograma y pues así organizarte en tu día a día y estudiar mucho mejor y más juicioso, ¿no? Más adelante pues ya en un curso vas a entrar en un nivel muy avanzado que prácticamente lo puedes acabar rápido, pero eso sí depende de ti, de tu disciplina y de tu juicio con todo este proceso. Así que comencemos, no más regaños, y señores, no soy tu papá. Así que comencemos con este top de aplicaciones aquí en Orientador Móvil. Muy bien, la primera aplicación que recomendamos, y si lo que quieres es mejorar o saber cómo se pronuncian y se escuchan las palabras, con Elsa Speak podemos hacerlo. La aplicación cuenta con actividades que implican grabarse a uno mismo diciendo una palabra o frase. También modela la pronunciación correcta y de esta manera podemos registrar un intento y sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Podemos escuchar una grabación de voz y leer o escuchar comentarios instantáneos sobre su interpretación. Elsa Speak cuenta con una cantidad de ejercicios totalmente gratis y la especialidad de esta aplicación es el listening y el speaking, ya que los ejercicios son un buen entrenamiento de oídos y lengua. Welcome. Press the speakerphone icon to hear me speak. Recuerda que todas las aplicaciones te las dejo en la descripción de este video. Como puedes ver, estamos estrenando camiseta o polera, como le quieras llamar. Yo creo que ya era hora. Si quieres más aplicaciones como estas, simplemente suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y regálanos tu like, que eso es un gran apoyo. La siguiente aplicación viene muy enfocada al listening, al reading y al grammar, y hablamos de BBC Learning English, una aplicación creada para ayudar a mejorar el habla. Se divide en programas basados en inglés comercial, inglés cotidiano, gramática. Podemos aprender con las noticias o temas de actualidad, pronunciación y vocabulario. Las lecciones son muy cortas, que te pueden tomar de 2 a 6 minutos. Los diálogos son bastante entretenidos. También hay transcripciones de accesibilidad y las lecciones se clasifican por dificultad o nivel de inglés que tengas. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Sam. Sam, what blood type are you? Yo sé que esta siguiente les va a encantar y esta aplicación va muy bien si te gusta la música, ya que con ella podremos aprender inglés escuchando nuestra música favorita, y hablamos de Lyrics Training. Aquí podemos elegir sin número de canciones, ya que esta aplicación se enlaza con videos de YouTube para así mostrarnos las canciones con su respectiva letra. De esta manera aparecerán palabras como ejercicio que nosotros debemos completar mientras va pasando la canción. Cuando escogemos la canción nos sale qué grado de dificultad debemos elegir, si es beginner, que es principiante, intermediate, que es intermedio, o expert, que es experto. Lyrics Training en este caso nos ayudará con el listening y el reading. Esta aplicación nos convierte con un gran entrenamiento de oídos y pronunciación. Bueno, si lo que quieres es aprender inglés de una forma rápida y sencilla, entonces Linviz es la aplicación indicada para ti. A diferencia de otras aplicaciones para aprender inglés, con ella o con esta encontraremos una gran variedad de herramientas y funciones para hacer de nuestro aprendizaje más divertido y práctico. La aplicación cuenta con una interfaz bastante minimalista, que dentro de ella podemos encontrar
diálogos, audios, lecturas, ejercicios, consejos para perfeccionar la gramática, entre otras funciones. Esta aplicación cuenta con una versión de pago por si quieres algo más avanzado y es una de las aplicaciones más completas de este top. Así que ve probando y aprende inglés rápido. La siguiente aplicación tiene algo muy particular que nos puede enseñar quieras o no, porque simplemente cada vez que desbloquees el equipo y gracias a esta aplicación te aparecerá una palabra con la que puedes ir aprendiendo inglés. Me explico. Puedes aprender inglés con el bloqueo de pantalla de tu móvil. Cada vez que desbloqueemos el celular, Wordbeat nos mostrará una palabra nueva en inglés. Lo que garantiza es que podemos ampliar nuestro vocabulario constantemente sin necesidad de ingresar a alguna aplicación. Aquí también nos muestra un catálogo de palabras donde podemos seleccionar dependiendo nuestro nivel de inglés. Si ya conocemos alguna palabra, podemos darlas como aprendidas para que no se muestren más o como no comprendemos para que así podamos nuevamente revisarlas. Como podemos ver, Wordbeat se enfoca mucho en vocabulario y una manera muy fácil y sencilla de poder aprender palabras en inglés o de otro idioma con esta aplicación. Siguiendo con aplicaciones de vocabulario, no podemos dejar atrás a SpanishDict. Es una herramienta muy útil para cualquiera que esté aprendiendo inglés o español, ya que nos permite ver el significado de las palabras que busquemos en los dos idiomas. Un simple diccionario que también te puede ayudar a aprender, buscar modismos, refranes, expresiones, jerga, así como conjugar verbos mejor que cualquier otra herramienta. Independiente de lo que busquemos, la aplicación también nos recomienda lo que es la palabra del día y otras búsquedas relacionadas. Así que a dominar el vocabulario con esta aplicación. Muy bien, y ahora viene lo más divertido y es poder interactuar con personas de verdad para así practicar el idioma que estemos aprendiendo. Una herramienta muy útil y es nuestra siguiente aplicación y hablamos de HelloTalk, ya que esta aplicación nos puede conectar con personas que hablen un idioma con fluidez para así aprender o intercambiar el mismo idioma o viceversa. Hay que tener en cuenta que esta aplicación no ofrece lecciones, ejercicios, cuestionarios u otras herramientas de aprendizaje. Así que si quieres conocer personas del mundo, con esta aplicación lo puedes hacer de una manera sencilla y de paso aprendes otro idioma. En este caso, pues si quieres inglés o el que desees, ¿no? Y siguiendo con aplicaciones para conocer gente del mundo, hay otra muy similar a la que acabamos de ver y que podemos conocer personas de cualquier parte del mundo y es Tandem. De esta manera podemos perfeccionar la escritura y la lectura en inglés. A diferencia del anterior, Tandem nos ofrece un servicio de tutoría por separado y también cuenta con un diseño elegante y moderno, pero aquí haciendo un pequeño paréntesis para compararlas, HelloTalk es más caricaturesco y lleno de emojis, por lo que yo creería que es mucho más divertido y de esta manera podemos aprender mucho más rápido. Tandem ya es un poquito más serio, pero cumple la misma función, que es conocer personas nativas y que podemos interactuar con ellos para así aprender nuestro idioma. Si quieres aprender algo de gramática, esta aplicación es muy útil y hablamos de Lingodeer. Con esta aplicación enfatiza más la gramática junto con el vocabulario para así lograr un dominio total sobre el idioma. Lingodeer brinda una comprensión clara de las relaciones entre el vocabulario, la gramática, la pronunciación y la estructura de las oraciones. Además, una mejor comprensión de su uso correcto. Así que con esta aplicación podemos aprender de una manera más fácil y divertida también de cómo construir oraciones para de esta manera tener una gramática más sólida y un vocabulario más amplio y de esta manera dominar un poco más el idioma. Otra aplicación que supongo que esta sí la deben conocer la mayoría y aunque para mí es otra de las mejores aplicaciones de este top de aplicaciones para aprender otro idioma es Google Translate. Una aplicación que más que esto es una herramienta donde podemos hacer todo.
buscar, escribir, traducir, hablar en tiempo real y lo mejor con un sinnúmero de idiomas que podemos utilizar. Pero la función que personalmente más me gusta es cuando uno habla y la aplicación te traduce como si estuviéramos en una conversación fluida. Gracias a las actualizaciones que ha hecho Google con esta aplicación, podemos tener una conversación en tiempo real con otra persona. Yo puedo hablar en español, la aplicación me traduce en inglés y la otra persona va a entender perfectamente. Es una función muy útil que si vas a otro país y no estás familiarizado con ese idioma, te va a ayudar demasiado. También podemos tomar una foto de un escrito y esta aplicación nos muestra la traducción, mejor dicho. Esta aplicación nos facilita muchísimo el aprendizaje de nuestro idioma. Así que ve descargándola y ve aprendiendo inglés con Google Translate. Muy bien, y de bono extra les traigo una aplicación que generalmente la tiene cualquier móvil de Android, pero la limitación de este es que para utilizarlo debemos tener el idioma de nuestro móvil en inglés. Sí, así como lo escuchas. Y es la aplicación de Google. Sí, señores, es el buscador de Google que simplemente con colocar how to pronounce más la palabra que quieres saber cómo se pronuncia y listo. De esta manera sabremos cómo pronunciar las palabras y así aprender algo de fonética con esta aplicación. Es más, hay una opción donde podemos practicarla. Simplemente escuchamos el micrófono o donde dice practice y simplemente decimos la palabra y ella nos va a corregir en qué momento estamos fallando para así tener una mejor pronunciación de esta palabra. Y así aprendemos inglés mucho más fácil y mucho más sencillo y divertido, por cierto. Well guys, this way I bring you a top of application for you to learn another language. Very simple. All the applications are found below in the description of the video. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que todas las aplicaciones se las dejo en la descripción del video. Soy Julián y nos veremos en la próxima. Chao, chao.